Estrella mimbi Piamo batete Pijareo mimiba Neja buiba isya Nera que iba Sereno y canua Con sola Esos cielos, esos horizontes, esos amaneceres y atardeceres son nuestros, Elton. Así es. En distintas partes de lo que conocemos como el Pantanal paraguayo, un lugar impresionante. Una cámara acelerada, obviamente, para mostrar tanto contenido visual, ¿no? Así es, una secuencia de fotos que se toman en intervalos que después con un software se unen para formar una película. Correcto. Es impresionante, ministra, porque uno se queda pensando lo mucho que hay todavía. Sí. Y nos olvidamos de mencionar en esta charla tan agradable que estamos teniendo, la zona de las misiones jesuíticas, la zona de misiones como departamento en sí. Ahí también hay un plan especial, ¿no? Sí, hay un programa especial de fortalecer la ruta jesuítica del Paraguay en el marco de un trabajo internacional que es la ruta multidestinos turística y que Paraguay logra un protagonismo al coordinar con los demás países. Pero por sobre todas las cosas, inclusive mencionarte como primicia que el 17 de febrero vamos a estar inaugurando una cartelería con sistema braille inclusive. O sea, mostrar una ruta jesuítica nuestra mucho más accesible y potenciar a las comunidades en torno a los pueblos. ¿Esto involucra a Misiones o también a Itapúa? Misiones de Itapúa. Ambos departamentos. Ambos departamentos, 8 pueblos. Qué interesante, porque esto tiene fama internacional, no olvidemos que hasta los reyes de España estuvieron involucrados en la rehabilitación de estos sitios históricos. Y hoy será fruto, este fin de semana, en una muestra, una feria internacional de turismo, estaré haciendo la presentación de esta ruta jesuítica, inclusive el stand de Paraguay, con un enfoque temático de las misiones jesuíticas en nuestro país. ¿Cómo estamos, Elton, en cuanto a ese otro turismo alternativo que mucha gente busca también? Hay muchos europeos que conocen más Paraguay que nosotros mismos. El otro día en un programa de radio escuchaba a 2 científicos que explicaban qué era el Cerro León, porque increíblemente muchos colegas, me incluyo, no conocemos el Cerro León. ¿Cómo está ese tema? ¿Ves mucha gente extranjera que viene a ver sitios exóticos de Paraguay? Sí, honestamente sí, y me da un poco de vergüenza admitir, ¿verdad?, de que muchos extranjeros conocen mejores detalles sobre historia del Paraguay y sobre la naturaleza del Paraguay. Áreas específicas, ¿verdad? Claro, están también los especialistas que vienen a Paraguay y investigan y de hecho aportan también sus conocimientos y absorben también conocimientos sobre Paraguay. Claro.
no sé si ambiciono mucho, pero algún día todos los paraguayos en una especie de conocimiento general o cultura general deberíamos tener una amplia noción de naturaleza e historia paraguaya ya desde chiquitos. Correcto, claro. Conocer más para valorar más. ¿Cómo anda el sur? Yo soy muy sureño. Mis padres son de Pilar. Ñembucú es un departamento hermoso. Fantástico. También está creciendo, hay posadas también ahí, sí. se ha implementado también un programa. Itapúa, la zona sur del país también. Tenemos posadas turísticas en Ñembucú, en Itapúa, pero más de eso estamos trabajando, inclusive acompañando la inversión hotelera importante en ciudades como Encarnación, porque mencionaste el sur, bueno, te decimos Pilar, Concepción, asimismo Ciudad del Este también, claro, como cabezas departamentales, ¿verdad? Sí. Pero lo más importante, te recalco, es destacar el elemento que le identifica a la región. Por ejemplo, en Itapúa estamos rescatando toda la imagen de la yerba mate con relación al atractor turístico. Por ejemplo, en Ñembucú, todo lo que es pesca, el queso Paraguay, al norte del país, exactamente, al norte del país, en torno a las cavernas. Estamos trabajando en Concepción, lo que es posadas turísticas, circuitos fluviales, asimismo en Ayolas y Corateí, que son las dos próximas ciudades donde estaremos inaugurando las posadas turísticas. Que vienen brasileros, vienen argentinos. Mucho tráfico, el Chaco paraguayo, ese gran desconocido, ¿no? El Chaco inmenso, que es tan interesante. También necesita de mucha infraestructura turística, de una ruta mejor también. ¿Cómo estamos ahí? Vos lo dijiste y nosotros, y Senatur está respondiendo. Tenemos una obra de infraestructura turística, un proyecto que culminaría para el año 2016, en donde busca ser un gran polo de desarrollo en el Chaco Central, el Chaco Bajo y también el lago Iguazú en Alto Paraná, viendo como 3 ejes de desarrollo importantes a nivel país. ¿Cuánto ingresa al país el turismo? Muy bien. Si uno hace un cálculo en general y algunos detalles que puedes dar. Importante. Anualmente. Anualmente. Inclusive tenemos ya cifras preliminares del año 2014. El turista internacional, el turismo receptivo internacional ha dejado al país casi 300 millones de dólares. Eso es sin considerar el turismo interno. El turismo interno, la cifra que tenemos es del año 2013 y ha movido la economía, el guaraní, en aproximadamente 90 millones de dólares. Si sumamos ambas cifras, nos damos cuenta del gran potencial que tiene el turismo en nuestro país y de que es una industria ampliamente dinámica. Summertime and the living is easy. Fees are jumping and the economy's high. Do your daddy's rich? Yeah, your mom is good looking. Do. So hush, little baby, don't you cry. No, baby, don't you cry. Don't you cry.